periodista, actor, director de cine, guionista, ensayista y hasta un poco filósofo en esas columnas que escribe todos los días prácticamente en El País. Un privilegio para mdctv.com tener acá a David Trueba. Gracias Hola. por estar con nosotros. Un placer. Y bueno, pues en la crisis, en todas estas profesiones, entre comillas, ¿a cuál perjudica más? Pues son malos tiempos para la lírica y para muchas cosas. Bueno, la crisis yo creo que está arrasando, salvo con algunos estamentos que siguen siendo, yo creo, privilegiados, pero arrasando sobre todo con los campos que yo creo que más fortalecen la democracia, que son los campos educativos, los campos formativos, la información, el entretenimiento culto, ¿no? Todo aquello, las artes, todo aquello que nos planteamos que es el nutriente de la democracia como sistema perfecto, como el sistema menos imperfecto, es aquello que primero se destruye. Con lo cual, finalmente, si eliminas esos valores del sistema democrático, lo que estás haciendo es corromper el propio sistema. O sea que a mí lo que más me preocupa de la crisis es que casi siempre terminan en dictaduras, ¿no? Educación y sanidad son dos de los campos más afectados, pero la cultura tampoco le anda la zaga con las últimas disposiciones del presupuesto, etcétera. Sí, la cultura, claro, además tiene un doble malentendido, ¿no? Que es que la gente considera que es una actividad subvencionada, que es una actividad que obviamente es la primera prescindible, ¿no? ¿Para qué vamos a tener un teatro de la ópera si no tenemos escuelas, ¿no? Es una cosa que se oye habitualmente. A la gente se le olvidan dos detalles importantes. Uno, que la cultura es probablemente todo aquello que queda después de nuestro paso por la tierra, y segundo, que es decir, que nosotros no vamos a las cuevas de Altamira porque haya un banquero allí, vamos porque hay un pintor. Eso como el ejemplo más simple. Claro, sí. Pero luego el otro más grave aún es el no entendimiento de que son industrias de futuro. Son industrias, tanto la periodística como la artística, son industrias que hoy por hoy se ve claramente generan muchísimo dinero a países como Corea, como Estados Unidos, como Francia, como Alemania, como el propio Japón o China, ¿no? Generan muchísimos recursos y renunciar a ellos pues es renunciar a ser un país de primera división. Pero bueno, esto yo creo que lo más importante, o la cultura, digamos, la rama más importante de la cultura es la educativa, aquella que está en la formación de las personas. Y el problema más grave, creo, de la cultura no debe ser la propia cultura, sino el proceso educativo, la desigualdad educativa, es decir, que volvamos a un estatus en el que un chico de padres humildes o de barriadas humildes no tenga las mismas posibilidades formativas que un chico de familia rica. Yo creo que ese es el gran atraso, ¿no? Tú dices en tus columnas, y mucha gente estamos de acuerdo, que los síntomas están claros, es decir, el poder financiero se ha impuesto al poder político, a la democracia, etcétera y tal. Pero ¿y la solución? ¿Cuál es la medicina para ello? ¿Ahí se ve luz al final del túnel? Bueno, los ciclos económicos no hay que tenerles, yo creo, el pavor que les estamos teniendo. Son ciclos brutales que además se aprovechan para imponer ideológicamente las medidas que no se habían podido imponer de manera en las urnas, ¿no? Entonces se imponen ahora, es decir, nadie se ha presentado a las elecciones diciendo vamos a suprimir la sanidad pública, vamos a suprimir las ayudas a la juventud, las ayudas a los disminuidos, a la dependencia, a la cooperación internacional. Nadie se presenta y gana así las elecciones. La economía, la crisis económica permite eso. Lo que hay que tener claro es que la crisis económica pasará porque son cíclicas, responden a una maquinaria que funciona así, tiene que vaciar para volver a llenar, es un poco como la lavadora. A nosotros nos ha tocado en el centro, entonces lo importante es cómo vamos a salir de ese centrifugado, es decir, a todo lo que renunciemos va a costar otros 25 años conseguirlo. Entonces yo creo que es una lucha y no debemos tener miedo en esa lucha, en el sentido de seguir defendiendo lo que es la dignidad en un país civilizado, ¿no? Y por ahí hay que seguir. Y las recetas, yo creo que no hay recetas mágicas, obviamente, porque a cualquiera que la tenga se la destruirán. Entonces lo que hay es una receta que se basa en el comportamiento social, tanto como consumidores, tanto como padres, como hijos, es decir, transmitir unos valores, una forma de vida, que esa es la que va a rescatar al sistema. Yo no creo que haya ahora mismo, nadie tiene una opción económica para salir de esto, es simplemente el proceso de aclarado. En esas nuevas formas sociales, con el desprestigio de los políticos, quizás el 15M pueda ser una pequeña apertura a la luz, ¿o no? ¿Cuál es tu opinión sobre ese movimiento? Sí, soy un poco escéptico de todo movimiento que no tiene una repercusión política directa sobre el poder. Creo que al final los políticos lo que más les moviliza y lo que más les hace cambiar es la influencia sobre el votante, ¿no? El votante al final es como a los cineastas cuando les dicen
oye, ¿por qué no haces una película mejor? Y ellos se defienden y dicen, oye, pues mira, es que con esta he hecho tanto dinero, ¿no? Pues los políticos tienen siempre esa defensa, de hecho lo vemos habitualmente, siempre te lo dicen, ¿no? Sus 8 millones de votantes, sus 4 millones de votantes, su 1.000.000 de votantes en Cataluña, me es igual, ¿no? Cada sitio tiene su... Entonces yo sí que creo que todo aquel movimiento que de alguna manera no incida directamente sobre la oferta electoral es un movimiento que genera una enorme frustración a sus integrantes y que lo que me da miedo es que del 15M lo que salga es gente estupenda, maravillosa, pero frustrada. Yo creo que lo que hay que evitar siempre es la frustración, hay que tratar de incidir sobre la sociedad y los que tengan vocación política deben hacerlo, los que tengan vocación social lo deben hacer, cultural, etcétera. Hay que incidir en el sitio donde estés, hay que incidir sobre tu sociedad de la manera más pragmática posible.